Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 9, misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo». Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres». Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras: «¿Quién es el mayor?». Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: «Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es». Entonces respondiendo Juan dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros». Jesús le dijo: «No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?». Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús: «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él le dijo: «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Tanto en Mateo como en Marcos hemos comentado la mayoría de eventos que se narran en este capítulo. Por eso hoy me quiero enfocar nuevamente en la vida de oración de Jesús y su ejemplo para nuestras vidas. En 2 ocasiones en este capítulo vemos a Jesús orando aparte, tanto antes de la confesión de Pedro como en el monte de la transfiguración, a donde se fue específicamente a orar. Y allí, en ese tiempo de oración a solas, tuvo esa gloriosa experiencia. Es en oración donde recibimos el poder y la gloria de Dios para cumplir con todo aquello que nos ha encomendado. Es allí donde nos guía y capacita. Es allí donde nos transforma. Es allí donde escuchamos más profundamente su voz.
Allí tenemos experiencias reales y profundas con Dios. ¿Cuánto hace Dios en nuestras vidas cuando apartamos tiempo para orar? Si no lo haces, comienza hoy. Si Jesús lo necesitó, nosotros también lo necesitamos para recibir la capacidad, la gracia, la fortaleza, la ayuda de Dios, la guianza de Dios, el poder de Dios, para tener nuevas experiencias con Él y así ser continuamente transformados como es su voluntad. Por ejemplo, solamente en este capítulo de todo el Nuevo Testamento se menciona la terrible actitud de Jacobo y Juan cuando los samaritanos no recibieron a Jesús. Aquellos que, como comentamos en Marcos 3, Jesús les llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Hombres con un carácter tan fuerte que querían que fuego descendiera del cielo y consumiera a los samaritanos. Sin embargo, estos hombres más adelante fueron llenos del Espíritu Santo y fueron cambiados y transformados por Dios. A medida que buscaron a Dios, vemos en ellos cambios radicales que ningún otro ser humano podía hacer en ellos. Jacobo llegó a ser el primer apóstol que murió por su fe en Cristo, y Juan llegó a ser llamado el apóstol del amor porque fue el que más habló acerca del amor en sus epístolas. Dios tiene poder para transformarnos, para cambiar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Pero para eso necesitamos orar y todos lo necesitamos continuamente. Ese proceso de transformación y perfeccionamiento será necesario hasta el final de nuestras vidas. Comencemos a orar. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué mandó Jesús a sus 12 apóstoles? Número 2. ¿Qué hizo con los 12 cuando regresaron? Número 3. ¿Cuánta comida tenían para alimentar a los 5,000? Número 4. ¿Qué debe hacer todo aquel que quiere ser verdadero discípulo de Cristo? Número 5. ¿Qué pasará con aquel que se avergonzare de Jesús y sus palabras? Número 6. ¿A qué subió Jesús al monte donde fue transfigurado? Número 7. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios desde la nube? Número 8. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Número 9. ¿Qué hicieron los samaritanos con Jesús? Y número 10. ¿Quiénes querían mandar que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos? Aquí terminamos el capítulo 9 de Lucas. Recordemos todos los días apartar tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.